Desde hace un tiempo, en la Unión Europea se está viviendo momentos difíciles e incluso críticos, desde la crisis económica a la reciente crisis de refugiados, de las fronteras, problemas de carácter territorial o las peticiones del primer ministro británico David Cameron para renegociar la posición del Reino Unido en la Unión Europea, que tienen un gran calado, ya que cuestiona uno de sus fundamentos de mayor unión y más integración. Estas son solo algunas de las muchas cuestiones que preocupan y ocupan a la Unión Europea y que abordamos a continuación con los tres expertos de la UNED que nos acompañan hoy en el programa Sin Distancias. La catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam de la Unión Europea, Yolanda Gómez Sánchez. Bienvenida. Muchas gracias. Cristina Elías Méndez, profesora titular de Derecho Constitucional y titular del módulo Jean Monnet sobre Derecho Constitucional Europeo. Gracias por acompañarnos, Cristina. Un placer, muchas gracias. Y Fernando Valgarijo, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público. Bienvenido también, Fernando. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Podemos iniciar esta rápida visión de los problemas o cuestiones de la Unión Europea con la llamada crisis de refugiados, que está poniendo a prueba a la Unión y ha sido y está siendo motivo de desencuentros por la actitud de algunos países miembros, por esa entrada masiva y continua de refugiados desde el pasado verano y que parece que no se encuentra la solución, las medidas adecuadas. Profesora Yolanda Gómez. Pues sí, efectivamente, esto desde hace ya algún tiempo, a pesar de que hay temas emergentes cada día, ¿no? Porque efectivamente la Unión Europea no deja de tener problemas de todo tipo, pero uno de los temas, sin duda ninguna, de mayor gravedad es estas crisis, vamos a decir, migratorias, pero que son realmente, como bien se ha anunciado, son crisis de refugiados, ¿no? Aquí hay una distinción importante, sobre todo en términos jurídicos, entre lo que es procesos o crisis de migración que pueden responder a distintas causas y otras que ya se centran, digamos, en un movimiento que claramente es movimiento de refugiados, que son problemas sobre todo humanitarios, porque la dimensión que está alcanzando este problema en la Unión Europea yo creo que ya se puede calificar de crisis humanitaria, sin duda ninguna. Y lo más preocupante de todo esto es que, a pesar de que se adoptan algún tipo de medidas, estas no parecen ser lo suficientemente eficaces para frenar esta crisis humanitaria. A mí esto me parece que es una de las cuestiones más relevantes. Y en otro sentido, que no sé si compartirán mis compañeros, a los que ahora supongo que oiremos, es que la respuesta de los Estados no está siendo consensuada, sino que es una respuesta diferente según los países y según la situación geográfica de estos países, ¿no? Yo creo que incidir en que la respuesta tenga que ser cuantitativa y cualitativamente mayor en los países que reciben directamente a estos flujos migratorios o de refugiados, mejor, yo creo que es una solución muy a medias, porque estos países colapsarán, no podrán asumir este problema humanitario, como acabo de decir, y por lo tanto o se da una respuesta global consensuada de los 28 o seguramente no se va a poder dar una respuesta adecuada. Recientemente, además, el comisario europeo de Inmigración ha comentado que es un momento difícil para Europa, que el sueño europeo se ha desvanecido. ¿Qué les parecen a ustedes estas palabras? Bueno, esta es una gran frase, ¿no? Pero habría que analizarla un poco más porque, claro, el sueño europeo es dar solución a los problemas globales del mundo entero. No sé si ese era el sueño europeo, ¿no? Y seguramente si lo era, pues era un sueño inalcanzable. Otra cosa distinta es que siempre se pensó, porque los valores reconocidos en los tratados de la Unión Europea así lo dicen, que la Unión Europea es una organización internacional con vocación humanitaria. Y esto ha estado presente en los principios, en los valores que han impulsado la construcción de la Unión Europea. Y claro, efectivamente, ante el problema, como digo, humanitario que hay ahora, pues estos valores, estos principios parecen quedar en entredicho. En ese sentido, suscribiría la frase, a pesar de que, como digo, pues es una frase con un alcance quizá excesivo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que también hay que relativizar la frase. Además, en los sueños pues tienen distintas fases, ¿no? Hay fases más placenteras y más donde uno sueña cosas mejores, ¿no? Lo que sí es cierto es que entre esos valores o fundamentos de la Unión Europea
pues aparte del Estado de Derecho, la democracia, la libertad, pues está la dignidad humana, está los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías, está la solidaridad, la igualdad. Entonces, sí es cierto que eso, atender a los valores y a las proclamaciones que se han hecho en el discurso integrador europeísta, se hacía esperar una respuesta más solidaria entre los 28 Estados miembros, en el sentido de asumir de forma común el problema y las posibles soluciones. Y eso es lo que no está pasando. O sea, está pasando que ahora que se habla de renacionalización, de políticas europeas y de planteamientos para estar o no dentro de la Unión Europea, pues hay una cierta renacionalización de este tipo de respuestas, porque la verdad es que los gobiernos de los Estados miembros, o al menos algunos, ven que este es un tema preocupante para ellos desde el punto de vista interno, sobre todo porque su base electoral pues es nacional y tiene una visión polémica, controvertida, insegura sobre el tema de los refugiados, y decide atendiendo a criterios, sobre todo nacionales, no a criterios europeos. Y además a criterios nacionales, me atrevo a decir, de corto plazo, ¿no? Por tanto, eso es lo que está pasando. Sí. Eso no es el sueño europeo, evidentemente. Tampoco quiere decir que desaparezca solo por esto, ¿no? Sí, evidentemente, una vez más, ante un grave problema, como ha podido ser la crisis económica u otros problemas que hemos tenido con anterioridad, se muestran las debilidades de la construcción europea. Lo que pasa es que también en este contexto y ante el otro problema que se plantea ahora, que es el del Reino Unido, que ya se ha planteado también en el encabezamiento, hay que ver cómo lo solucionamos, porque siempre la tradicional respuesta de una parte de Europa, de más Europa, vamos a un mayor grado de integración porque tenemos que dar una respuesta común, tal vez no va a ser válida en una Unión Europea tan amplia como la que ahora tenemos. Y tenemos que ir a un enfoque tal vez más sutil o tomar las decisiones de otra manera para también poder mantener la cohesión de esta Unión Europea en la que nos encontramos en los próximos años. Reino Unido está claramente planteando una respuesta o unas cuestiones que aluden a lo que es el núcleo de la Unión Europea, a la libre circulación dentro de la Unión Europea, de las personas que han llegado desde fuera, también incluso de las personas de la Unión Europea, y por tanto uno de los pilares, como es la libertad de circulación, se está poniendo en cuestión y hay que ver cómo vamos a abordarlo teniendo en cuenta la realidad de la construcción europea en la que nos encontramos. Esto es claro, según han comentado ya mis compañeros, pero además hay un aspecto que no podemos obviar y es que cuando hay un problema de esta envergadura emerge una cierta insolidaridad entre los 28. Es decir, que ya no solamente tenemos un problema de insolidaridad con el externo, con los terceros países que están en una situación grave y que generan este problema humanitario de refugiados, sino que se ve claramente que entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea se produce también, como digo, fenómenos de insolidaridad o sencillamente de discrepancia política, pero que naturalmente, como ha dicho Fernando Val, eso tiene una lectura clarísima y es porque se está haciendo o se está mirando a muy corto plazo y además a intereses de carácter nacional. Y eso es justamente lo que desde siempre se ha propugnado desde la Unión Europea que no hay que hacer. Es decir, hay una manera de mirar la realidad desde la Unión Europea y los estados que están integrados en la Unión Europea tienen que asumir esta manera de ver los problemas. Si tú sustituyes esta manera de ver los problemas desde la Unión Europea por una manera de mirarlo de carácter nacional, a corto plazo, entonces sencillamente no es posible, porque los principios y los postulados en la Unión Europea tienen que ser de otra manera. Yo creo que esto también sucede, ¿no? Sí, además en concreto con esto de los refugiados hay un fenómeno muy curioso que sobre todo cómo se trata esto ya no solo a nivel de los políticos, sino también mediáticamente, el cual se concibe con el famoso esquema del juego de suma cero, y parece que al final, en la cuestión de dar respuesta a la crisis de los refugiados, pierde el que se queda con más refugiados y gana el que... Ese es el planteamiento insolidario y poco europeo que prevalece en algunos discursos, ¿no? Cuando en realidad, si nos vamos al artículo 2, donde se habla de los fundamentos y de los valores, también cuando se habla de los ideales del proyecto europeo, esa lectura no tendría cabida o debería ser muy marginal. Y luego, enlazando con lo que decía la profesora Elías, esto del Reino Unido tiene un gran calado, porque lo que cuestiona el Reino Unido, aparte de cosas puntuales de las que si queréis luego hablamos, cuestiona uno de los fundamentos que se ha dado por sobreentendido siempre, pero es la idea de que la Unión Europea
tiene como gran misión crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Pues el Reino Unido por primera vez ha alzado la voz a decir, no, ya esto de unión cada vez más estrecha vamos a olvidarlo, no, ya es lo suficientemente estrecha, incluso conviene que sea menos en algunas cosas, ¿no? Y eso es algo ya, digamos, un postulado de filosofía política que se quiere abandonar, que está en el fundamento de todo lo demás, ¿eh? Impediría abandonar ese postulado, avanzar hacia más integración. Y eso es algo que Cameron adopta como eje central de su discurso para luego cosas más concretas. Así es, sí. Está ahí planteado directamente y ahí va, por tanto, contra lo que figura en los tratados, que es la vocación, efectivamente, la vocación de mayor integración. Lo que pasa es que también es cierto que tenemos que ver si tiene una cierta base de realidad, que es el gran problema en el que nos encontramos. Porque tender a una mayor unión, que es también se ha hablado de esa solución a la crisis económica, mayor unión en temas económicos, no sé hasta dónde realmente podemos seguir avanzando y tal vez el sueño europeo tenga que estar acotado y tenga que tener un determinado final en el que hayamos alcanzado un objetivo determinado de unión y en el que o vamos a cooperaciones reforzadas, y entonces ya tenemos que empezar a ver qué soluciones podemos tener al modelo global, porque podemos entrar en modelos concretos de cooperaciones reforzadas, de un núcleo de países, de otros países con un estatus diferente, pero parece difícil, efectivamente, en las circunstancias actuales y ante las crisis en las que entramos cada vez que hay un gran problema, seguir en estas mismas coordenadas avanzando, parece. Da un poco la sensación como si el proyecto europeo tuviera límites cuantitativos, por decirlo así. No sé si esta es una idea que podemos transmitir a nuestros oyentes, ¿no? Es decir, como si realmente la idea de la integración, tal y como se planteó, tuviera un límite de número de estados, tuviera un límite también en cuanto a identidad de los estados que se integran y las últimas ampliaciones, bueno, últimas ya no tanto, desde el 2004 en adelante, hubieran hecho girar, digamos, este balance, ¿no? Y nos hubiera generado un cierto desasosiego en cuanto a la propia construcción. Bueno, la posición del Reino Unido, por otra parte, siempre ha sido titubeante o, en fin, o matizada, pero ahora, por supuesto, es muchísimo más díscola, si se me permite el término coloquial, ¿no? Pero por otro lado, esta expresión de la que hemos hablado, de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, está en un tratado que el Reino Unido ha ratificado hace 5 o 6 años, vamos, el Tratado de Lisboa, el que entra en vigor el 1 de diciembre del 2009. Por tanto, no es algo que estuviese en 1950 y que no se ha mirado ya más, sino que muy recientemente el Reino Unido y todos los demás, por supuesto, han estado de acuerdo con ese planteamiento, que es el planteamiento de fondo. A mí es de lo que ha dicho Cameron es lo que más me sorprende, aunque pueda sonar solo a retórica, pero es que es uno de los fundamentos del sistema. Luego, en clave de soberanía, eso le sirve al primer ministro Cameron para proponer cosas que no sé qué os parecen a vosotras, como que, por ejemplo, los parlamentos nacionales, una mayoría de ellos, se entiende, pueda vetar o paralizar una decisión que adopte el Parlamento Europeo. Cosa que también rompe la lógica existente, porque el Parlamento Europeo, si adopta cualquier medida, bueno, en muchas ocasiones será colegislando con el Consejo, donde por otro lado ya están los gobiernos de los Estados miembros, pero además es que el Parlamento Europeo tiene su propia legitimidad, que proviene de haber sido elegido en unas elecciones libres, directas, por sufragio universal, etcétera, ¿no? Y además, si ejerce competencias porque le han sido transferidas, o sea que en principio si las ejerce correctamente no estaría invadiendo las de ningún parlamento, y además de que luego, como sabemos, está el mecanismo para que los parlamentos nacionales velen porque se respete la subsidiariedad, etcétera. Pero son, aparte de cambios puntuales, es cambiar la lógica del sistema, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero de alguna manera esta idea de que cada cierto tiempo emerge de nuevo el deseo, la reivindicación de que gane protagonismo el Estado nacional, sobre todo liderado por algunos de los socios, claramente, ¿no? En detrimento de esa otra política global propia de las instituciones, es decir, esa situación en la que o gana protagonismo los estados nacionales o ganan protagonismo las propias instituciones de la Unión Europea, han estado presentes siempre y van emergiendo o no según los tiempos. Ahora estamos en un momento en el que efectivamente vuelve a ser eso así. Es curioso que eso sucede siempre cuando hay problemas internos.
cuando hay una crisis económica importante en la mayoría de los países, y entonces efectivamente las opiniones públicas de los distintos Estados miembros lo primero que hacen es reivindicar ante los poderes públicos nacionales, por decirlo así. Y entonces, de alguna manera, estos lo que hacen es responder diciendo, todo esto se va a solucionar modificando mis relaciones con la Unión Europea. O sea que efectivamente, si te das cuenta, es de alguna manera algo que tú mismo has dicho, ¿no? Es decir, que se utiliza las relaciones con la Unión Europea y la posición de un Estado miembro dentro de la Unión Europea para hacer política nacional. Esto se ha dicho hasta la saciedad y yo creo que efectivamente sucede una y otra vez. La crisis de los refugiados también le repercute por el tema de la seguridad y por eso también estas y de propuestas... recursos que aplican, los recursos que aplican. No hay países que no van a tener recursos suficientes para atender al número de personas que están llegando. Claro, pero lo que pasa es que la dinámica, la tentación de hacer política nacional con los asuntos europeos es fortísima porque la base electoral es nacional de cada mandatario nacional. Claro. O sea, podrá haber un estadista nacional, pero es difícil que haya estadista a nivel europeo porque su base no es esa, su base política, quien le elige. Es muy difícil. Claro. La arquitectura del sistema favorece eso. Pero estaremos de acuerdo, Fernando, en que el, digamos, pecado original de las clases políticas de los Estados miembros es que cuando hablan en clave nacional, cuando tendrían que hablar en un sistema ya multinivel en el que la Unión Europea forma parte de la situación nacional. No hay manera de encontrar políticos que hablen entendiendo que tienen que integrar y que tienen que hablarte de un asunto de producción interna y de un asunto de producción internacional, en este caso europea, Unión Europea, de la misma manera. Tan responsables son ellos de un asunto como de otro, pero no. Ellos son responsables de unas cosas y no son responsables de las cosas que acontecen en la Unión Europea, que parece que vienen dadas, a pesar de que, claro, su participación en instituciones como el Consejo destruyen esta teoría. Sí, o el Consejo Europeo, que es el que da el impulso político principal. Por supuesto, donde están una vez más, además. Claro. También está un poco en la opinión pública instalada de algunos países. Quizá el nuestro ya no lo sé, porque nuestro cambia mucho, ¿no? Que igual desde dentro no se ve bien, pero en ciertos países está instalada la idea de que, bueno, nosotros tenemos que resolver nuestros problemas nacionales y luego hacemos las cosas europeas si nos va bien. Pero en realidad hay muchos problemas que tienen esa solución multinivel o no la tienen, ¿no? Porque los problemas ya son más complejos de lo que para que uno se los pueda resolver solo en su casa, ¿no? Pero esa percepción tampoco está muy instalada en la opinión pública, por tanto, la opinión pública es bastante influenciable con el tema europeo en clave nacional, ¿no? Sí, ciertamente. Pues sí, porque es un discurso político que apela a unos sentimientos que no son los más encomiables, pero que efectivamente todos tenemos. Y entonces, claro, efectivamente es fácil de manipular en ese sentido, tan solo las voces desde las instituciones europeas, y también debemos decir, en esta ocasión, Merkel lo ha intentado. Lo que pasa es que las presiones seguramente internas no le han permitido llevar a cabo una política más europea en este también sentido. Tiene elecciones que efectivamente. Ganar. Y presiones, pues hablando de sentimientos y hemos hablado de las propuestas de Cameron, vamos al ámbito interno, pero también visto con clave de Unión Europea, como es la situación en estos momentos que se está planteando en el Parlamento catalán en Cataluña. ¿Cuál sería esa situación? Los nacionalistas, no voy a decir los catalanes, sino los nacionalistas catalanes, ellos dicen que no les va a afectar y que ellos van a seguir siendo europeos. ¿Cómo se ve esto desde la Unión Europea? Bueno, europeos, geográficamente hablando, igual sí siguen siendo, ciudadanos de la Unión. Pero desde luego no miembros de la Unión Europea. Esto sí que es una cosa que hay que dejar muy claro. Sí, se han dicho tantas cosas en esto, tantas cosas, y es lamentable porque gran parte del problema catalán, sobre el que hoy no nos vamos a extender, solamente en lo que afecta a la Unión Europea, está basado en una información tan absolutamente incorrecta, tan manipuladora, que realmente es difícil poder incluso contestar. Es decir, cuando la impostura llega a determinados grados, es difícil dar una respuesta razonada y coherente, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el asunto, que es la posición que podría tener cualquier territorio que se escinda del Estado
al que ahora pertenece en relación con su posible pertenencia a la Unión Europea, aquí los tratados son taxativos, son clarísimos, no hay dudas jurídicas y no hay ni siquiera opiniones discrepantes dentro de la Unión Europea, como lo hemos visto. Si Cataluña se separara de España en una hipótesis que a mí jurídicamente me parece imposible y sociológicamente muy inconveniente, pero si eso se produjera, automáticamente dejaría de ser miembro de la Unión Europea. Y por lo tanto, para volver a integrarse como tal, como Estado, tendría que pasar por el procedimiento que establecen los tratados, que básicamente es hacer una solicitud cumpliendo los criterios que se denominan criterios de Copenhague, entre los que tendría ya que ser un Estado europeo, tendría que haber, por lo tanto, una declaración oficial y un reconocimiento internacional de que se trata de un Estado europeo, tendría que respetar los valores que están mencionados en el artículo 2 del tratado, y tendría que cumplir, como digo, los demás criterios, me puedo extender en ello, que se llaman los criterios de Copenhague, y que efectivamente hacen que haya una petición elegible, una solicitud elegible. Pero, fundamental, tiene después además que ser aceptado por todos los Estados miembros. Aquí necesita la unanimidad de los Estados. Y yo creo que se ha dicho hasta también muy frecuentemente que España no daría este beneplácito, no votaría a favor, pero es que yo creo que en comentarios incluso que entre nosotros hemos hecho antes del programa, yo creo que habría otros Estados que dirían que no, naturalmente. Es decir, que no se piensen que es que España sería el único de los 28 que negaría su voto a un posible Estado catalán. Yo creo que habría varios y en número relevante que desde luego no verían no verían bien esta separación, esta integración, y no darían su voto. Así que a esto hay que contestar de manera clara, contundente, para todo el que nos quiera escuchar. Si Cataluña llegara a ser independiente, automáticamente quedaría fuera de la Unión Europea, tendría que iniciar un proceso de integración de resultado altamente inseguro, por decirlo así. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sin llegar al cómo, pero si el resultado fuese que Cataluña se convirtiese en un Estado independiente, pues automáticamente para la Unión Europea se convierte en un tercer Estado. Un tercer Estado en el cual se dejan de aplicar los tratados. Por ejemplo, Cataluña no tendría acceso a los fondos europeos. El euro tampoco sería su moneda. Podría circular de facto, como el dólar en Cuba, sí, también, pero técnicamente no sería zona euro. No estaría en las instituciones y tendría que, por supuesto, puede solicitar su adhesión, pero atendiendo a los requisitos pues que fijan el Tratado de la Unión Europea. Y ahí, como ha señalado la profesora Yolanda Gómez, hace falta la voluntad unánime de los Estados, al menos en dos momentos: el de aceptar la solicitud y luego también el de, si se acepta la solicitud, se abre un proceso de negociación de un tratado de adhesión que, si se adopta, ha de ser ratificado por los 28 más el Estado candidato o candidatos. Entonces hace falta todas esas ratificaciones que además cada uno realiza por sus procedimientos internos y constitucionales de ratificación. Con lo cual, pues sí, el resultado es incierto para Cataluña y para cualquier otro Estado. Es decir, nadie puede dar por supuesto que va a ser admitido como miembro. Si además a eso se añade que su condición de Estado procede de una declaración unilateral de independencia y de algo que sí yo creo va contra el proceso de integración europea, que no es de crear más divisiones, ni más fronteras, ni más fracturas, sino más bien lo contrario, pues el proceso como mínimo sería largo, como mínimo sería largo. Pero eso, desde luego, no es lo que se les está diciendo tampoco a los ciudadanos catalanes, y están convencidos y además por activa y por pasiva por ejemplo, les dicen que no, que eso es imposible, que no va a pasar nada. Bueno, teniendo en cuenta que van, de momento ya creo que van con 3 nacionalidades, ¿no?, incorporada al proceso, la nacionalidad catalana, se van a quedar con la española y además van a tener la europea, pues ya teniendo en cuenta que estas son las informaciones que se dicen, pues claro, lo cierto es que no es fácil. Acumulación de nacionalidades, sí. Sí, y también respecto al
concepto de ciudadanía. Creo que también ha habido ahí una tergiversación importante, porque obviamente somos ciudadanos de la Unión Europea porque somos ciudadanos del Estado español, de un Estado miembro, ¿no? Como es el resto de Estados miembros de la Unión Europea, pero una vez fuera se pierde automáticamente, por supuesto, la condición de ciudadano de la Unión Europea, contrariamente a lo que se ha dicho. Y el discurso político, además, desde las instituciones europeas y desde jefes de Estado de otros Estados miembros, también está siendo meridianamente claro. Entonces, no cabe duda, ¿no?, con leer los tratados. Y además, como norma, un tratado internacional es una norma particular, o sea, que afecta a las partes. Y luego lo bueno de los tratados es que se dice quiénes son las partes. Están ahí con nombres y apellidos. Cuando la ley no, se aprueba una ley, no dice los ciudadanos a los que se les aplica, pero el tratado sí. Entonces, si Cataluña deja de formar parte del Estado español, pues evidentemente España sigue existiendo como Estado y sigue existiendo como parte, porque la parte es España, o sea, la parte es el Estado, no territorios, porque aquí el tema territorial oscurece mucho las cosas. En la lista de Estados partes no estaría Cataluña. No es una cuestión territorial, sino de voluntad y soberanía estatal. Y esto es muy claro, o sea, ha habido que añadir, me atrevo a decir, toneladas de confusión para oscurecer esto, que es patente. Ciertamente. En todas estas crisis que hemos estado viviendo y estamos viviendo dentro de la Unión Europea, ha sido la crisis económica que, como han comentado, pues eso se ha convertido en clave al final nacional, ¿no? Ahora la crisis importante de los refugiados, porque yo no sé si Europa tiene capacidad para acoger a todos esos refugiados, al final por todos los derechos que también implica y el gasto por cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo definimos la capacidad? O sea, capacidad técnica, económica, capacidad política. A lo mejor esa es la capacidad que falta, ¿no? Sobre todo la política. Yo creo que sí, o sea, asumir eso. Pregunto. Yo estoy de acuerdo, pero también creo que haríamos un flaco favor si no incluimos, aunque sea medio segundo, un asunto, y es la responsabilidad de los terceros. Siempre estamos hablando de las responsabilidades de la Unión Europea. Yo la primera, he empezado hablando yo de este asunto. Pero no olvidemos la responsabilidad de los terceros. Es decir, por miles las personas se echan al mar e intentan llegar a unas costas, las que quiera que sea, arriesgando la vida. Y eso es porque hay una situación insostenible en determinados países. Entonces, a mí me parece que una de las cosas que tiene que hacer la Unión Europea también es poner claramente esto sobre la mesa. Yo comprendo que esto ya son relaciones internacionales de alto nivel y entonces son siempre muy sensibles. ¿Y a quién debería pedirse esto? ¿A Turquía? ¿A Siria? Naturalmente a Siria. Evidentemente. A Siria en primer lugar, porque claro, Siria está manteniendo una guerra y la está manteniendo ahora en su territorio, pero desde hace muchos años también apoyando e interviniendo en otros territorios por la zona, ¿no? Tirando del hilo que ha enseñado la profesora Yolanda Gómez, también hay otros estados en la zona que podrían ejercer la solidaridad, por supuesto, otros estados del Golfo, etcétera, ¿no? Donde también ellos pueden ejercer esa virtud de la solidaridad. O sea, no nos... Estoy de acuerdo con que si no ponemos esto en un contexto más amplio, perdemos también la perspectiva real, ¿no? Pues hemos llegado, como siempre, al final del programa, cuando podría ser mucho más largo, porque los contenidos realmente son interesantes, apasionantes y que a todos nos preocupan, a todos los que somos ciudadanos europeos y sobre todo que somos personas que nos preocupan. En este caso, el tema de los refugiados que pierden la vida o que pueden llegar hasta Europa. Así que a los tres, a Yolanda Gómez, a Cristina Elías, a Fernando Val, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Muchas gracias. A ti.